Porque creo que es uno de los temas más importantes, porque pues bueno, nosotros somos las personas que estamos en contacto con los pacientes, con pacientes de urgencias, y si nosotros no estamos bien, pues definitivamente no vamos a dar una buena atención. Si no estamos bien emocionalmente, si no estamos bien físicamente, mentalmente en ese momento, no estamos lo suficientemente aptos. Podemos haber sacado 10 en la escuela y haber tenido ya práctica dentro del o experiencia en esto, pero si no estamos bien, difícilmente haremos las cosas bien. En una circunstancia donde se necesita concentrarse lo más que se puede, recordar rápidamente técnicas, maniobras, dosis, apoyo, etc, etc. Bueno, pues definitivamente el cuerpo necesita estar bien, reaccionar y poder aplicar los conocimientos de una forma correcta. Por lo que es necesario aprender un poco de autocontrol. Bueno, obviamente esto va siendo en base a la experiencia, constantemente, muchas veces precisamente topándose ante circunstancias de estrés a las que se podría decir que con el tiempo pues uno se acostumbra. La dedicación de servir a la humanidad es como la convicción por la cual nosotros estamos. Siempre y cuando sepamos y recordemos lo mucho que nos gusta estar haciendo esto, pues es una de las maneras en las que uno puede llegar, respirar y decir, estoy bien, voy a hacerlo por bien de los demás, porque me gusta hacerlo. En ese momento hay algo que hace que los problemas y las cosas se olviden y uno puede hacer lo posible por atender, pero hay veces en las que puede ser que no funcione, dependiendo la circunstancia, el nivel de estrés que tengamos precisamente. Bueno, pues en el transcurso de esta carrera nos vamos a topar con eventos críticos, circunstancias de estrés que nos van a poner en condiciones emocionales alteradas. ¿Cuáles? Bueno, vamos a ver algunos. Un ejemplo son los incidentes con múltiples víctimas. Precisamente cuando uno llega a un evento con múltiples víctimas, pues se vuelve demasiado complicado, puesto que muchas de las veces no vamos con la idea al 100% de que cuántos números de víctimas puede haber. Y si llegamos a un evento con múltiples víctimas, el apoyo en ese momento lo empezamos a pedir, pero mientras tanto podemos tener 15, 20, 10 gentes, tal vez 5, pero no sabemos qué tan graves. 2 manos y un compañero de más tal vez no es suficiente. Hay que aprender a controlarse, hay que aprender a hacer un triage correctamente. Y bueno, ese es un ejemplo de circunstancias que nos pueden llevar a condiciones emocionales al límite. Tenemos el trabajo con infantes, precisamente cuando uno se acerca a un infante que se encuentra mal, pues muchos de los compañeros dentro de este servicio pues tienen hijos. Incluso yo no tengo hijos, pero es complicado trabajar con un infante por las circunstancias que él no te puede hablar, no te puede decir que tiene, puede estar llorando y puede ser que sea algo sencillo, pero puede estar llorando y puede ser algo muy grave. Es más, a veces el hecho que llore quiere decir que el niño no está tan mal, pero son cosas que con la experiencia uno se tiene que ir adaptando, pero eso no quiere decir que no sea cada vez un evento complicado.
Cuando uno se encuentra con situaciones aparatosas, por ejemplo las amputaciones, situaciones o heridas que son muy aparatosas nos pueden alterar emocionalmente, principalmente cuando estamos empezando a salir a servicios, a conocer, y de pronto nuestra primera amputación, nuestra primer abulsión, pues son cosas que de pronto en el momento alteran. Más sin en cambio el tratamiento puede ser muy sencillo, pero en ese momento uno se puede alterar emocionalmente. Bueno, aquí repetí lo que es infantes y geriátricos, es el mismo caso. La lesión o muerte de un compañero, principalmente cuando vamos a atender a un compañero, uno definitivamente se pone nervioso. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser compañero uno se pone en el lugar de él y sabes que pudiste haber sido tú, más si tienes que atender a un compañero cuando acuden a un servicio y de pronto alguno de tus compañeros resulta lesionado. Eso es muy complicado porque como que no te cae el 20 luego de que qué estaba haciendo, no sabes si regañarlo, o de pronto te acuerdas que lo que tienes que hacer pues es atender a tu compañero. Pero yo creo que es complicado. Sí he atendido a compañeros, pero no creo que haya sido tan grave como para que yo me ponga mal. Más sin en cambio, alguna vez a mí sí me han atendido de esas circunstancias y yo recuerdo la cara de mi compañero dentro de lo que yo podía observar, y al tiempo me di cuenta que incluso el tratamiento no fue el óptimo. No digo que lo hizo mal, lo pudo haber hecho mejor, pero yo creo que por el hecho de haber sido yo su compañero, se le barrieron algunas cosas. Cuando hay complicaciones legales, estamos en un ambiente, en una escena de peligro, o en una escena donde sabemos que hay repercusiones legales a diferentes personas, pues se vuelven escenas de crimen. Ese tipo de escenas a nosotros se nos vuelven complicadas porque a veces no puedes trabajar de la forma natural o normal como en otras escenas, porque en escenas de crímenes hay un par de restricciones aparte. Entonces esas restricciones a veces, más si son las primeras escenas de crímenes, puede ser que sea un poco complicado. Yo recuerdo mi primer bateada en una de esas escenas. Todavía estaba haciendo mis prácticas y fuimos por una señora a la que su nieta le había enterrado un cuchillo en el abdomen. Entonces, pues al atender a la señora y empezarla a subir a la ambulancia, no sé por qué, por querer dar referencia al médico, por pensar en darle mejor referencia al médico sobre el tipo de herida y la profundidad, me regresé a querer levantar el cuchillo. Pensaba que así, o sea, yo sabía que no debía hacer eso, que eso se queda en la escena del crimen, pero en ese momento no lo pensé. Y lo dejé ahí. Ya cuando lo iba a tomar fue cuando recordé y me regresé y dije, ya, vámonos de aquí. Atenciones a familiares, sí, efectivamente, cuando uno va a atender a uno de los familiares, padre, madre, abuela, etcétera, a mí me ha tocado y se vuelve algo muy complicado. El compromiso moral, el compromiso emocional que tienes por querer hacerlo mejor al paciente, sabiendo que es tu familiar y que pues no siempre, pues que al final de cuentas lo vas a tratar como a todos, que vas a hacer lo mejor posible, pero se vuelve complicado emocionalmente, más si es las primeras veces, como todo. Cualquier muerte, sí, efectivamente, y también regreso a lo que estaba diciendo, más las primeras veces. Hay muertes muy aparatosas, hay muertes no tan aparatosas, pero que son también en escenas de crimen, suicidios, por ejemplo. Al principio se vuelve complicado empezar a encontrarse porque uno se involucra emocionalmente y uno empieza a pensar en por qué lo hizo, o no puede ser, es que se ve tan joven, qué estaba pensando, por qué se apendejó, no puede ser. Entonces ese tipo de ideas que comúnmente la gente tenemos, cuando estás en un servicio, pues
tiene que acordarse que pues vas a atender. Es casi imposible dejar de involucrarte emocionalmente, pero hay un punto en el que eso te perjudica. Y si te perjudica, va a perjudicar a las personas que vayas a atender. Los casos a examinar. Bueno, pues estamos hablando en este caso los ejemplos de escenas de crímenes. Por ejemplo, un envenenamiento, muerte accidental, sospecha de actividad criminal, la muerte en la misma escena, causas de muerte desconocidas, suicidios, muertes violentas. Bueno, son ejemplos de escenas de crímenes que nos podemos encontrar comúnmente. Bueno, las señales definitivas de muerte, hay veces que, bueno, tenemos que tenerlo bien en cuenta porque cuando anda uno novateando puede ser que confundan personas inconscientes en un estado de shock o con pulso filiforme o imperceptible distal y de pronto piensan que bueno, y en ese momento tal vez las respiraciones o está en paro respiratorio, las respiraciones pueden ser muy superficiales, la piel pues fría, diaforética, pálido, y a veces pues hay gente que se ha confundido, ¿no? Entonces hay que tomar bien en cuenta y bueno, saber cuándo empezar una reanimación y cuándo pues nosotros debemos de ceder. Más sin en cambio siempre es recomendable pues dar un tratamiento aunque se encuentre en paro, pero aquí hay una de los casos que por ejemplo pues son muy obvios. Un daño mortal obvio, o sea, un politraumatismo exagerado como desmembramiento del cuello, la cintura, exactamente partido en dos del cuello o por parte de la cintura, la lividez dependiente, bueno, la lividez, hablando del signo de lividez, muy a grosso modo son esas manchitas que se empiezan a formar cuando ya no hay circulación y la sangre empieza a salir de los capilares por la disminución de la presión coloidosmótica. Entonces hay una apertura en los vasos y hace que la sangre pues entre dentro del líquido espacio intersticial y se empiezan a hacer unos moretones en la espalda o dependiendo del cúbito que se encuentre inferiormente. Bien, pues el rigor mortis, ese rigor característico en los músculos, esa rigidez que es casi imposible mover. Bueno, y otra demasiado obvia, la putrefacción, la descomposición de tejidos del cuerpo. Más sin en cambio, bueno, hay pacientes que tienen algún problema en la piel como la diabetes y pues llegan a tener un olor muy característico similar a la putrefacción en algunas de las heridas en sus extremidades, principalmente en los miembros inferiores. Entonces hay que tener bien en cuenta cómo detectar las señales definitivas de muerte, cuando proceder a dar soporte básico de vida, una reanimación y cuando tener que ceder. Entonces, bueno, eso no nos corresponde en este tema, pero si pueden estudiarlo, posteriormente tal vez lo veamos. Ahora, enfrentamiento a las reacciones de familiares y pacientes. Pues no más que te topas con una circunstancia difícil, complicada, con emociones encontradas. Ahora resulta que no basta porque tenemos que enfrentarnos a las reacciones de los familiares e incluso del mismo paciente. Bueno, pues más trabajo para nosotros.